A reading from the book of Genesis. Lectura del libro de Génesis. Israel loved José era el preferido de Israel porque le había nacido en la vejez y le hizo una túnica con mangas. Al ver sus hermanos que su padre lo prefería a los demás, empezaron a odiarlo y le negaban el saludo. Sus hermanos trashumaron a Siquem con los rebaños de su padre. Israel dijo a José: tus hermanos deben de estar con los rebaños en Siquem. Ven, que te voy a mandar donde están ellos. José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron desde lejos. Antes de que se acercara, maquinaron su muerte. Se decían unos a otros: ahí viene el de los sueños, vamos a matarlo y a echarlo en un aljibe. Luego diremos que una fiera lo ha devorado. Veremos en qué paran sus sueños. Oyó esto Rubén, e intentando salvarlo de sus manos, dijo: no le quitemos la vida. Y añadió: no derramen sangre, échelo en este aljibe, aquí en la estepa, pero no pongan las manos en él. Lo decía para librarlo de sus manos y devolverlo a su padre. Cuando llegó José al lugar donde estaban sus hermanos, lo sujetaron, le quitaron la túnica con mangas, lo cogieron y lo echaron en un pozo vacío sin agua, y se sentaron a comer. Levantando la vista, vieron una caravana de ismaelitas que transportaban en camellos goma, bálsamo y resina de Galaad a Egipto. Judá propuso a sus hermanos: ¿Qué sacaremos con matar a nuestro hermano y con tapar su sangre? Vamos a venderlo a los ismaelitas y no pondremos nuestras manos en él, que al fin es hermano nuestro y carne nuestra. Los hermanos aceptaron. Al pasar unos comerciantes madianitas tiraron de su hermano, lo sacaron del pozo y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Llamó al hambre sobre aquella tierra, cortando el sustento de pan. Por delante habían enviado a un hombre, a José, vendido como esclavo. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grillos, le metieron el cuello en la argolla, hasta que se cumplió la predicción y la palabra del Señor lo acreditó. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. El rey lo mandó desatar. El señor de pueblos le abrió la prisión. Lo nombró administrador de su casa, señor de todas sus posesiones. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que todos los que crean en Él tengan vida eterna. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria a ti, Domine. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes, a los ancianos del pueblo: escuchen esta parábola.
Había un propietario que plantó una viña, put a hedge around it, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó la casa del guarda, la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. time drew near. Llegando el tiempo de la vendimia, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Finally, Por último, he sent his son les to mandó a su hijo, diciéndose, They will respect. tendrán respeto a mi hijo. But when the Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron, este es el heredero, vengan, lo matamos y nos quedamos con su herencia. they seized him, Y agarrándolo, lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. what would the owner Y ahora, cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? They answered him, Le contestaron, he will put the hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a sus tiempos. Jesus said to them, Y Jesús les dice, did you ever read ¿no han leído nunca en la Escritura the stone la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? by the Lord? Es el Señor quien lo ha hecho. And it is Ha wonderful. sido un milagro patente. Therefore I say, Por eso les digo que se les quitará a ustedes el reino de los cielos y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. when the chief priests and the Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaba de ellos. Y aunque buscaban echarle mano, temieron a la gente they regarded que lo tenían as a prophet. por profetas. Verbum Domini. During the Last Supper, Durante la última cena, cuando Jesús habla a los discípulos dándoles instrucciones, les dice, if the world hates me, si el mundo me odia, los odiará a ustedes. if they persecute me, Si me persiguen a mí, persecute you. los perseguirán a ustedes. Now, this message, of course, is for the Este mensaje, por supuesto, es para los discípulos, los apóstoles, disciples, for us as well. pero también es para nosotros. In this parable today, Esta parábola de hoy, en ella Jesús habla acerca de lo que le va a pasar a él, will be rejected, cómo será rechazado, perseguido, eventually beaten, finalmente golpeado y ejecutado. who share Nosotros que compartimos la vida de Jesucristo a través de nuestro bautismo profoundly in our y confirmation, más profundamente en nuestra we confirmación, have these persecutions. tenemos estas persecuciones. Así que hoy vamos a hablar acerca de lo que significa este pasaje y también Speak a little bit about hablaremos un poquito acerca de cómo in these somos persecutions. victoriosos en estas persecuciones. So, in the scriptures here, En las Escrituras, aquí en esta parábola, Jesus in this parable, Jesús en esta parábola dice que this landowner el is God the dueño de la tierra, y por supuesto el dueño de la tierra es Dios nuestro Padre, y house of Israel. la viña es la casa de Israel. Israel, Tenants, those who Y assigned over the vineyard, los labradores, aquellos a quienes les habían sido encargados priests, cuidar de la casa de Israel, son los sumos sacerdotes, letrados, fariseos, etc. Están llamados a proteger la viña. see that the Father sends En la out parábola vemos que el Padre servants, envía a criados y estos criados prophets, son los profetas, men of God, los hombres de Dios, aquellos que hablan a nombre del Señor, los profetas del Antiguo Testamento como los conocemos. treated. ¿Y cómo fueron tratados? They are persecuted. Bueno, Some of them are son killed. perseguidos, algunos de ellos son asesinados, Then the owner sends pero luego el dueño dice, voy a enviar a mi hijo. Jesus himself. ¿Y quién es su hijo? And Jesus says, Jesús mismo. Y Jesús dice, well, this is the heir. Let's take the inheritance from him. cuando lo ven, le dicen, sí, este es el heredero, vamos a
quitarle su herencia y lo matan. speaks about Pero his victory. Jesús habla de su victoria en todo esto. He's the one Él es el que cornerstone. es la piedra And angular. in those days, Y en aquellos días, la piedra angular stone era la piedra joined two walls together. que unía dos paredes It kept the building y strong, mantenía fortified, el standing up. edificio seguro, fortificado, erguido. This is cornerstone here. Jesús es la piedra angular aquí. Heard this, the Y cuando los fariseos escuchan esto, el sumo sacerdote, se why? molestaron mucho. The temple ¿Por qué? in the time El of templo en la época de Jesus Jesús was mostly built up, but some estaba parts of it were en still mayor being parte constructed. construido, pero había ciertas partes que aún estaban siendo You know, they say, construidas. "Oh, who are you? Are Así you que saying-" le dicen, Oh, ¿tú quién eres? Jesus already said he's the temple, Jesús ya ha and, dicho que es el templo. in this context here, Y en este you know, he's contexto already, aquí, before this event here, he's antes de este evento aquí, él ya les ha that they were a dicho den of thieves, and que ellos eran una he says cueva that he is de the ladrones temple, that in the- y él era el templo, y en 3 días, you know, he will rise in 3 days. que si lo derrumban en 3 días, There'll be a new temple. habría un nuevo templo. So they're upset about all of these. Así que están molestos por todas estas Jesus cosas. is this Sin cornerstone. embargo, Jesús es la piedra angular, la piedra desechada por los arquitectos es ahora la piedra angular. Este es Él ahora. My brothers and sisters, Y para nosotros, hermanos, yeah, we are persecuted too. nosotros también somos perseguidos. In our baptism, Cuando acudimos en nuestro bautismo, compartimos la vida de Jesús. Cuando decimos que sí a Jesús, relationship with Him, tenemos una relación con Él, live like Him. vivimos And como by Él. the grace of Y baptism, por la gracia del bautismo, we become nos another Christ. convertimos en otro Cristo. Y al convertirnos en otro Cristo, compartimos en todo lo que tiene el Señor. Given to Es us. una herencia que nos es dada. That means that, yeah, we Y share eso in the significa glory of the que Lord, sí, the que life of the compartimos Lord. en la gloria del Señor, la vida del Señor. Pero aparte de esta vida, como parte de esta vida habrán persecuciones, seremos rechazados. Y eso duele. You know, sometimes A veces this will occur in esto sucederá en nuestra vida the familiar, neighborhoods we live in. en los vecindarios donde Places vivimos, where we go on social. quizás a los lugares donde vamos a la vida social, los clubes, gimnasios, Sometimes even in the work. a veces incluso en el lugar de trabajo. But the disciples, Pero early los disciples, los the primeros people of the discípulos, church, la gente de la iglesia al comienzo crazy. le daban la bienvenida a esto. Puede que nos suene descabellado. ¿Cómo aceptarían algo así? They saw that they were Porque sharing in the life of veían Jesus que estaban compartiendo en la vida de Jesucristo. This Y is para ellos eso era alegría, era una gran alegría interior. of being more united to Jesus. Estar más unidos This a is something that we Jesucristo. should all Así que esto es algo que todos debemos be persecuted. recibir con bienvenida, ser perseguidos, a pesar que duele. But we're living like Jesus. Pero vivimos como Jesús, es algo bueno. But sometimes this occurs. Pero a like veces the- esto the ocurre, thing como in yo the dije, workplace. en el sitio de At trabajo. work, and Puede que estemos you're- trabajando y you're a good Catholic Christian man, uno es un hombre know, and then cristiano bueno y coworkers, tiene compañeros de and trabajo gossip may be going on. y pueden que hayan chismes Or o maybe talking dirty jokes. pueden estar contando Well, chistes no, we sucios. should step away from these. Bueno, debemos alejarnos de estas cosas. And things like No that. debemos participar And en when we cosas don't, así. here comes the Y persecution. cuando no lo hacemos, ahí viene la persecución, nos dicen. They ask you what you're ¿Quién te doing crees que eres? church, you Te know, preguntan, or ¿qué hiciste fin de semana? last night, or, hey, I was Dices, at no, a fui Bible a study. misa. ¿O qué hiciste And a lot anoche? of Oh, times estuve en un we'll be estudio mocking bíblico. these things. Y a veces se burlan de estas Remember back in cosas. my young days, you know, Recuerdo cuando era joven, some years hace ago or so, 20 y pico años atrás, you know, working, estaba trabajando, yo working solía in a trabajar warehouse and en un almacén after high cuando era muy school, joven, después de la secundaria, y se burlaban de mí I wear shirts that say, porque you yo know, usaba Jesus on camisetas there que or decían something, or Jesús o algo así, say I went to Bible study o during decían the que había weekend ido and a all estudio that. bíblico, o I cuando didn't contaba que había ido participate in the dirty a jokes, estudiar la Biblia durante la semana y yo no participaba de las bromas sucias. Se burlaban de mí todo el tiempo. However, Pero, sin embargo, with all of us, like I'm al saying igual here, que con todos nosotros, como lo digo aquí, Jesús nos dice, sí, Él es la piedra desechada por los arquitectos, pero es la piedra angular, la piedra importante. Y nosotros también seremos como esa piedra. Jesus, the Lord, Jesús, as we're el called to Señor, follow him and es a being quien another estamos Christ, llamados a he will seguir, not let us a be ser put to como Él. Él no dejará Yeah, Jesus que was persecuted, pasemos vergüenza. rejected, Sí, Jesús fue perseguido, rechazado, ejecutado, pero resucitó. and that's what we
Y receive too as well. es lo que nosotros también recibimos. Hemos de resucitar. Y sí, recuerdo, Promoting and things like that. trabajé para una compañía durante 7 años haciendo promociones, etcétera, pero después de un tiempo era respetado. Cuando alguien tenía un problema, ¿a quién acudían? Acudían a mí a pedir oración. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Qué dice la iglesia acerca de esto? Me preguntaban. Lo mismo pasará con nosotros. Incluso en la vida familiar también. La familia puede estar rechazándolos, pueden burlarse por todas esas cosas, pero tarde o temprano, cuando lleguen los tiempos difíciles, ¿a quién acudirán? La persona que tiene la base de Jesucristo, porque saben que ustedes tienen paz, incluso en las tribulaciones y los tiempos difíciles. Saben que ustedes son felices y van a querer lo mismo. Así que eso ha de venir. We die with Christ. Nuevamente, morimos con Cristo, pero resucitamos con Él. Tenemos que recordar eso. And as Christians who are Y como cristianos que somos perseguidos, en especial en este país, some who hay algunos are persecuted very que severely. son perseguidos muy severamente aquí, You know, there are some who are pero hay algunos que están peores en otras naciones. You look at like the Middle East, Por ejemplo, en el Medio Oriente, Africa, miremos África, Nigeria, North Korea. específicamente, These Corea del Norte. often Esas personas a menudo son golpeadas, arrestadas, some of them they're taken algunos out de of their ellos son homes. sacados de sus hogares. These Christians are forced to be refugees. Hay cristianos que se ven obligados a volverse refugiados, Vandalize the churches, even burn some. vandalizan las iglesias, incluso incendian algunas. Algunas personas son asesinadas incluso. Por supuesto, nuestros esfuerzos son, tenemos que apoyar, tenemos que rezar por estas personas que están bajo esta horrible persecución. We've done prayers here Hemos rezado aquí for persecuted Christians. por los cristianos perseguidos. Knights of Columbus have Sé que los initiated caballeros de color han iniciado last week ciertas on cosas. ESPN News Nightly. La semana pasada, en las noticias de la noche de WTN, había una jovencita que fundó una organización, Marcha por los Mártires. El nombre de ella es Gia. Ella hablaba de cómo This organization esta organización está recaudando fondos para ayudar a los cristianos perseguidos en otros países, pero también an ecumenical va a hacer un esfuerzo ecuménico. march in Long Pero están Beach. planeando una marcha en Long Beach en mayo, así que aquellos que viven en California, en el sur de California, pueden ir y ser parte de esa marcha por los cristianos perseguidos y apoyar la causa. But my brothers and sisters, Pero, queridos hermanos, nuevamente estas persecuciones van a suceder. yes, they persecuted. Jesus says, yeah, they Persiguieron a persecuted me, Jesús. they'll persecute Jesús you, dice, they'll sí, hate me, they'll me hate you. persiguieron a mí, los perseguirán a ustedes, me den a mí, los odiarán a ustedes. Pero luego dicen, si los rechazan a ustedes, me rechazan a mí. Reject me, they Si reject me the one. rechazan a mí, rechazan a aquel que me envió. See, our call Nuestro llamado pray for these people who es orar por estas personas que nos persiguen, orar por los perseguidos, por los perseguidores, por su conversión. Dios se encargará de ello. Encárguenselo a Él. Recuerden, compartimos we rise with him. la muerte de Jesús y resucitamos con Él. Blessed are those who Jesús are dice, bienaventurados aquellos que son perseguidos en nombre de la justicia, porque de ellos es el reino del cielo. Y después dice, bienaventurados ustedes que cuando son insultados y perseguidos y les levantan calumnias, pues su recompensa será grande en el reino de los cielos. Tenemos gran esperanza. Dios siempre está con nosotros. En esas persecuciones incluso vemos más de Cristo obrando en nosotros, más del Espíritu Santo activo en nosotros. De manera que esto es algo que tenemos que recibir con bienvenida. Y con ello, recuerden las palabras de San Pablo cuando dijo, pues esta aflicción momentánea nos prepara para una gloria más allá de toda comparación. Esta gloria es la vida en Dios y vida con Dios para toda la eternidad. Así que aguanten. Que Dios los bendiga a todos.